Pues la iglesia también tiene una fecha en la cual fue fundada, pero vino de algo que pasó anterior de ser fundada. Entonces surgió la iglesia. Y es importante, ¿por qué? Porque cada año se bautizan personas en la iglesia. Y hay personas a veces que no saben cómo surgió la iglesia. Y es importante que estos temas de vez en cuando se prediquen en la iglesia. Y la fecha en la cual sucedió esto estaba profetizado en la Biblia. Y es importante esto. Yo siempre digo que es importante porque a veces nosotros podemos escuchar a personas hablando en contra de la iglesia por la forma en cómo surgió la iglesia. Y entonces, si usted no sabe esta cosa, usted dice, bueno, pero mira, tienen razón porque pasó esto y esta no es la iglesia. Entonces, la Biblia nos presenta a nosotros a Elías, que va a venir antes de la segunda venida de Jesús. Entonces, la lectura bíblica que nosotros encontramos hoy fue de Malaquías, capítulo 4, 5 y 6. Pero yo desde el versículo 4 tomé para que nosotros leamos lo que nos dice el Señor en su palabra. Acordado de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. Ahora vamos a postrar nuestro rostro para empezar nuestro tema. Bendito Dios y amado Padre que estás en los cielos. Alabado y glorificado sea, Señor, tu nombre. En esta mañana, Señor, estamos aquí para ver en tu palabra cómo tú, Señor, has profetizado el surgimiento del remanente final. Y queremos, Señor, que tu Espíritu nos acompañe y nos dé entendimiento, Señor, acerca de tu palabra. Queremos ser llenos de tu Espíritu y que tú nos bendigas, Señor. Y que al salir de aquí, Señor, tengamos en claro, Señor, que tú has levantado este remanente, no por obra de hombre, sino por tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a hacer una comparación de lo que pasó con Elías, el primer Elías, y después el segundo Elías, y el tercer Elías de la segunda venida, para que nosotros podamos entonces ver cómo fue que Dios hizo y cómo es que nosotros podemos ver esto. Nosotros encontramos en Primera de Reyes 18, 17, 18, que acá cuando vio a Elías le dijo, ¿eres tú el que perturbas a Israel? Y Elías le respondió, yo no he perturbado a Israel, sino tú y tu casa y la casa de tus padres, al abandonar los mandamientos de Jehová y seguir a los Baales. Entonces Elías fue levantado para amonestar al pueblo porque había abandonado los mandamientos de Dios, y al abandonar los mandamientos de Dios había entonces seguido a los Baales. Dice en 1 Reyes 18:21 que acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. A veces yo me recuerdo aquí cuando Jesús le hablaba cuando le preguntaban los fariseos algo a Jesús, y Jesús le decía algo y ellos no contestaban. Y si Jesús les preguntaba, no respondían. Entonces, vamos a ir viendo las cosas, la misión de Elías, que era reprender al pueblo para que se volvieran a los mandamientos de Dios, para que no siguieran a los Baales. Pero vamos a ver también quiénes eran los enemigos que tenía Elías. En 1 Reyes 18, 1 y 2, vemos acá, que es el rey, dio a Jezabel, que es la mujer, la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Esto que yo sombré en rojo son los tres enemigos que tenía Elías en su tiempo. En 1 Reyes 18, 19 hay algo muy importante que nos dice aquí. Elías dijo, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Algo muy importante que yo subrayé en rojo aquí, ustedes van a ver que yo puse en colores diferentes para que nosotros podamos tener una identificación de algo que nos está mostrando la palabra de Dios. Y es que dice que los profetas comían de la mesa de Jezabel, que era la mujer.
para nosotros poder ir entendiendo más adelante lo que vamos a ir viendo. Vamos a ver entonces qué pasó con el segundo Elías. Hoy estuvimos hablando de Juan el Bautista y Jesús dijo que Elías ya vino, refiriéndose a Juan el Bautista. Y vamos a ver que Elías, Juan el Bautista, también reprendía al pueblo. Dice aquí, y él, hablando de Juan el Bautista, fue por toda la región contigua a Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y nosotros sabemos que el pecado, ¿qué es? La transgresión de la ley. Entonces, Juan estaba predicando el arrepentimiento para perdón de pecados. Pero nosotros vamos a ver que muchos de los que estaban alrededor de Elías se acercaban y le preguntaban qué debían hacer. En el versículo 10 dice, la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Respondiendo les decía, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. O sea, Juan le está presentando a ellos que ¿qué deben hacer? Amar al prójimo, ¿verdad? Si el que necesita el que tiene 2 túnicas, que le dé una al que no tiene, y el que tiene de comer, que le dé al que no tiene, a sí mismo. Ahora vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. O sea, no vamos a robar a las personas. Hay un mandamiento que dice no robarás, ¿verdad? Entonces, cuando usted está cobrando más de lo que debiera, entonces usted está robándole a esa persona. También le preguntaron unos soldados. Los soldados eran romanos. O sea que no era solamente exclusivo el mensaje de Juan para el pueblo de Israel. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Entonces también Juan hace mención de uno de los mandamientos de no calumniar. Vamos a ver ahora también los enemigos que tenía Juan el Bautista. Lucas 2, 18 y 19 dice, con estas y otras muchas exhortaciones, Juan anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes, que era el rey, el tetrarca, era reprendido por Juan a causa de Herodías, que era la mujer, y era mujer de Felipe, su hermano, y por todas las maldades que Herodes había hecho. Aquí vemos 2 de los enemigos de él. Pero vamos a ver que en Mateo 14, 6 al 8, encontramos nuevamente ello. Dice, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiera. Y ella, hablando de la hija, instruida primero por su madre, recordemos que los falsos profetas de Baal, Jezabel, era quien le daba de comer. Pero ahora la hija de Herodías era instruida por su madre. Y dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. O sea, que por ordenanza de su madre, ella mandó a matar a Juan el Bautista. Ahora, hay un segundo Elías, un tercer Elías, que es para la segunda venida de Jesús. ¿Y qué mensaje debe predicar este Elías? Nosotros encontramos en Apocalipsis 14, de 6 al 7, en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Una de las cosas que el tercer Elías que presenta la Biblia no es que va a venir un personaje literal, una persona, para predicar este mensaje a toda nación, tribu y lengua. Es algo que si nosotros lo analizamos es imposible que un solo hombre vaya, un ejemplo, a República Dominicana y le predica a República Dominicana entera, después vaya a México y después vaya así. Entonces, es lógico pensar entonces que Elías es representado por un sistema que va a predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y debe tener el mismo mensaje que tenía Elías. Fíjense que este mensaje dice que temed a Dios. Y Eclesiastés 12, 13 y 14 nos dice que el fin de todo el curso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo el hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena
o sea, Mara. O sea, este día entonces debe hacer el llamado que hacía el primer Elías, que era que no abandonaran los mandamientos de Dios, sino que volvieran a los mandamientos de Dios para nosotros poder adorarle a Él y no seguir a los Baales. Ahora, este remanente, si es una representación de Elías, debe también tener ¿cuántos enemigos? Debe tener 3 enemigos también, ¿verdad? El primer Elías tenía al rey Acab, a Jezabel y los falsos profetas, eran 3. Juan el Bautista tenía al rey Herodes, a Herodías y también tenía a la hija. 3. Vamos a ver entonces en el remanente cuáles son los enemigos. Después vi en Apocalipsis 13, 11, 12, 14 y 15. Dice: después vi otra bestia, Acab y Herodes, que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Representa a Jezabel, Herodías. Representa la primera bestia, representa a la mujer. Y la primera bestia representa entonces a los reyes, ¿verdad? En presencia de ella. Recordemos que Jezabel era quien le ordenaba ¿a quién? Le ordenaba a Acab, y acá lo que decía ella, él hacía. Al igual, Herodes, cuando Herodías decía algo, eso hacía él, ¿verdad? Dice aquí, en la presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la bestia que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, que representa también a los falsos profetas, al profeta Baal, y también a la hija, para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Fíjense que nosotros tenemos entendido que la segunda bestia representa a los Estados Unidos, pero es un poder civil, ¿verdad? Ahora, la imagen de la bestia, dice aquí que la segunda bestia le infunde imagen, le infunde aliento para que esta imagen de la bestia hable y haga matar a todo el que no la adorase. Recordemos que la hija de Herodías fue la que hizo que el rey Herodes decapitara a Juan, ¿verdad? Vamos a seguir viendo los otros símbolos como lo utiliza también el libro de Apocalipsis de los enemigos del remanente. Ahora, miren cómo le llama. Ahora dice aquí, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedra preciosa y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, y ella es madre de las rameras. O sea que las hijas también son rameras y de las abominaciones de la tierra. Dice que con ella, porque así 7:2, han fornicado los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ahora, el libro de Apocalipsis nos presenta a nosotros, no con nombre de bestias, ¿verdad? Sino ahora nos dice que es una mujer, y esa mujer fornica con los reyes de la tierra, pero esa mujer tiene hijas también. O sea, los enemigos del remanente son 3 también. Pero ¿qué es lo que hace que la Biblia llame a esta mujer como una prostituta y que las hijas sean rameras también? ¿Qué es lo que hace? Bueno, la palabra de Dios nos dice a nosotros en el libro de Números, capítulo 15, 38 y 39. Miren lo que dice aquí: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan unos flecos en los bordes de su vestido por sus generaciones, y pongan en cada fleco de los bordes un cordón azul. Llevaré estos flecos para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. Fíjense que esos cordones lo iban a tener para recordarse de cuántos de los mandamientos. De todos, no de una parte. Dice: así lo pondréis por obra, y no seguiréis los apetitos de vuestro corazón y de vuestros ojos, que han hecho que os prostituyáis. Entonces, cuando las personas se apartan de los mandamientos de Dios, entonces se prostituyen, dice la palabra de Dios. Entonces, por eso es que Dios dice que deben poner por obra sus mandamientos. ¿Para qué? Para que no se prostituyáis. Entonces, ¿por qué entonces en el libro de Apocalipsis
Juan dice que esta mujer es la madre de la ramera, porque se han olvidado de los mandamientos de Dios. Entonces los mandamientos de Dios para ellos o están enclavados en la cruz, fueron abolidos y ya no hay que guardarlo. Entonces se han prostituido según nos enseña la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo debía surgir el remanente? ¿Cómo fue que usted, cuando estudiamos la palabra de Dios, nosotros podemos encontrar cómo Dios saca un remanente? Vamos a ver cómo debía surgir el remanente. Bueno, nosotros vemos muchos ejemplos de cómo Dios sacó remanente. Un ejemplo, cuando Noé, Dios sacó un remanente, ¿verdad? De 8 personas. Pero cuando también Dios fue a destruir Sodoma y Gomorra, sacó un remanente que fue a Lot, ¿verdad? Y siempre hay algo amarrado con relación a este surgimiento de un remanente que Dios salva. En el libro de Éxodo, en capítulo 12, nosotros encontramos, y aquella noche, esa es la noche en la cual el pueblo de Israel iba a ser liberado de Egipto. Dice, aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Fíjense, Dios les dice a ellos que deben comer, celebrar estas fiestas, se tenían que celebrar cada año. Entonces Dios les dice que ellos cuando iban a celebrar esta fiesta, debían comerla con hierbas amargas. ¿Para qué? Para que ellos recordaran de la esclavitud en la cual Dios los está liberando. ¿Ok? Entonces, con hierbas amargas para que siempre recordaran la liberación que Dios le había hecho a ellos de la servidumbre que tenían ahí. Entonces, vamos a ver cómo también la iglesia primitiva, también surgió también de una experiencia amarga. ¿Por qué? Porque creían una cosa que no era. Dice aquí, Lucas 24, 21, pero nosotros esperábamos, o sea, ellos tenían una expectativa diferente de lo que era el Mesías. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ahora, ¿es Jesús el que redime a Israel o no? ¿Verdad que sí? Es Jesús el Redentor. Entonces ellos dicen que ellos esperaban que Él fuera el Redentor, pero Jesús es el Redentor. Dice, y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Entonces, ya vemos que ellos estaban esperando algo que era diferente a lo que iba a suceder. Pero ellos tenían razón en el evento. Ellos creían que Jesús que era el Redentor, pero no era como ellos pensaban. Ahora, en Marcos 16, 10 y 11, nosotros vamos a ver cómo estaban ellos. Dice aquí, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban como tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Quiere decir entonces que ellos, a pesar de que ellos creían que Jesús era el que lo iba a redimir, ellos, cuando Jesús es muerto, entonces ellos estaban tristes y estaban llorando. Parece que ellos no entendieron que Jesús le había dicho que él iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Y Jesús le vivía diciendo eso, ¿verdad? De vez en cuando, no se lo dijo una sola vez, se lo dijo varias veces, que él iba a morir, iba a ser maltratado, humillado, pero que al tercer día iba a resucitar. Entonces quiere decir que ellos sufrieron una experiencia amarga, porque estaban tristes, llorando. Ellos debieron, bueno, el Señor dijo que iba a morir, pero que iba a resucitar el día. Entonces ellos debían estar contentos, porque ya Él se lo había dicho. Pero ellos no habían entendido eso porque ellos estaban esperando otra cosa. Ahora, ¿cómo es que ellos debían entender eso? Lo que pasó ahí. Bueno, en Lucas 24, 25 al 27 dice, entonces Él les dijo, Jesús les dijo a él, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Entonces ellos no entendían las escrituras. Si ellos hubiesen escudriñado la escritura, pudieran haber entendido cuál era la misión del Mesías. Pero Jesús les dijo insensato y tardo de corazón para entender. Ahora, vamos a ver ahora cómo es que va a surgir este movimiento. ¿Cómo surge este movimiento? Y este movimiento estaba en la profecía, estaba en la Biblia. La profecía del gran chasco es algo que estaba profetizado anteriormente ya.
Y en Apocalipsis 10, del 8 al 11, nosotros vamos a encontrar esa experiencia que pasó en ese año de 1844. Dice aquí, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto. Todo eso lo vamos a explicar para poder entenderlo. Y ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui donde el ángel diciéndole que me diera el librito y él me dijo, toma y cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, tribus, naciones y lenguas. Recuerden que cuando leímos Apocalipsis 14:6, decía que el evangelio eterno debía ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿verdad? Pero aquí dice que es necesario que profetices otra vez. Lo que quiere decir que si es necesario que profetice otra vez, era porque anteriormente estaban profetizando. Estaban profetizando, pero como dice aquí que le iba a amargar el vientre, debían profetizar de nuevo. Vamos a ver ahora, ¿de qué librito era que estaba hablando Apocalipsis 10? ¿De qué librito está hablando Apocalipsis 10? Si nosotros vamos al libro de Daniel, en capítulo 12, del 4 al 10, nosotros dice, pero tú, Daniel, cierra la palabra y sella el libro. O sea, Daniel cerró la palabra y cerró un libro. Entonces, en Apocalipsis, Juan presenta ese libro que Daniel cerró, ahora lo presenta abierto. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Aquí donde dice que la ciencia se aumentará es en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque dice aquí que este libro iba a ser sellado hasta el tiempo del fin. O sea que en ese tiempo del fin la ciencia se iba a aumentar. Muchas veces podemos utilizar ese versículo, lo usamos para decir un ejemplo del surgimiento de los celulares, del avión y esas cosas. Pero la palabra de Dios está hablando de un libro sellado que es hasta el tiempo del fin, pero la ciencia será aumentada en ese tiempo. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos. Eso yo lo puse en un color verde porque nosotros vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis el mismo ángel. Quiere decir que este capítulo 12 no podemos relacionarlo con el capítulo 10 de Apocalipsis, que será por tiempo y la mitad de un tiempo. También ese tiempo es muy utilizado en la palabra de Dios, en la Biblia y en la profecía. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderán, pero los entendidos comprenderán. Ahora, cuando sucede ese chasco, muchos, así como dice la profecía, corrieron. O sea, se alejaron del movimiento porque dijeron, bueno, esto quedaron chasqueados. En vez de buscar a Dios para entender qué fue lo que pasó, ellos dijeron, no, esto lo que están predicando mentira y esto y lo otro. Pero nosotros vamos a ver entonces que la misma Biblia nos dijo a nosotros aquí que muchos no iban a entender, los impíos no iban a entender, pero los entendidos comprenderán. Ahora, ¿qué sucedería? ¿Qué es lo que iba a suceder en el tiempo del fin? Ahora debemos ver, porque a Daniel se le está diciendo, cierra el libro, de qué es lo que Daniel no entiende, qué es lo que va a cerrar, qué es lo que Daniel no estaba entendiendo. Bueno, para el tiempo del fin, miren lo que pasa aquí. En Daniel 8, Daniel tuvo una visión, ¿verdad? Pero vamos a enfocarnos solamente en el versículo 13 hasta el 17 para que nosotros veamos cuál era la visión en específico que tenía que pasar en el tiempo del fin. ¿Qué era lo que tenía que pasar? Dice aquí, entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó,
aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario del ejército para ser pisoteado? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel ve esta visión y hace una pregunta, y a él le dicen que hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado, luego será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Entonces ahora, esta visión que Daniel tuvo de las 2300 tardes y mañana, le está diciendo el ángel que es para el tiempo del fin. Mira, no te preocupes por eso, que eso no es para este tiempo, eso es para el tiempo del fin. Ahora Juan, en su libro de Apocalipsis, ahora nos presenta cuál el tiempo del fin ha llegado y que va a suceder que van a profetizar sobre esta visión, pero iban a quedar chasqueados. ¿Por qué? Porque aquí hay una purificación del santuario. No debieron perderse, hermano. Ustedes no debieron perderse esta semana que estuvieron hablando de la historia de la iglesia, porque es muy importante. ¿Por qué? Porque de ahí es que usted va a entender cómo es que surge la iglesia. Pero fíjense que el ángel que hace el juramento, ahora yo voy a ver, vamos a poner aquí, que en Daniel había un ángel que había levantado su mano derecha y su mano izquierda, ¿verdad? Y hacía un juramento. Aquí en Apocalipsis nosotros tenemos el mismo ángel haciendo el juramento. Miren, dice aquí Apocalipsis 10, del 1 al 7. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, que ya vimos que Daniel lo cerró. Y puso sus pies derechos sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, que es lo mismo que hizo el ángel de Daniel. Y el ángel que vi, el pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Que el tiempo no será más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas. Entonces aquí nos dice también que el misterio de Dios se va a consumir, como él anunció a sus siervos los profetas. Pero recordemos que nosotros leímos que Daniel se le dijo que cuando acabara la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Cuando se acabe la dispersión del pueblo santo. Y nosotros vimos que se le dio que era por tiempo y la mitad de un tiempo. O sea que la dispersión del pueblo santo iba a ser después de ese tiempo. Ahora, ¿qué es lo que significaba cuando él decía que en su boca iba a ser dulce? ¿Por qué ese mensaje que este movimiento en los años de los 1840 estaban predicando? Porque le iba a ser dulce en la boca y amargo en el vientre. Bueno, le iba a ser dulce en la boca. Miren lo que se refiere a la palabra de Dios. Juan utiliza mucho el Antiguo Testamento para poder, y toma palabras y textos de allá y lo pone en su libro de Apocalipsis. Dice aquí, Ezequiel 2, del 7 al 9, dice: les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. ¿Ven? Juan está utilizando esa visión de Ezequiel para presentarla en su libro. Y dice, en el capítulo 3, del 1 al 3, dice: me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo, que es lo mismo que Juan está utilizando. Y ve y habla a la casa de Israel, y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Lo que me está indicando entonces que Juan, cuando me dice a mí que cuando iba a comer el librito le iba a hacer dulce en la boca, era porque él iba a anunciar la palabra de Dios, y le va a hacer dulce en la boca, porque predicar la palabra de Dios debe ser dulce para nosotros, ¿no? Y más el evento que ellos estaban
profetizando, que ellos estaban profetizando la venida del Señor. ¿Cuánto más que nosotros tengamos una fecha y dijera, bueno, la Biblia dice que en tal fecha viene el Señor Jesucristo? Tuviéramos nosotros, ¿verdad? Bueno, contentos y anunciando eso, ¿verdad? Y sería como miel, un sabor a miel, ¿verdad? En nuestra boca. Pero por eso fue que dijo entonces que iba a ser dulce en la boca, pero te iba a amargar el vientre. Porque lo que tú vas a profetizar sí es la palabra de Dios. Pero el evento que tú estás profetizando no es como tú piensas. Al igual que los discípulos que creían una cosa, pero no era como ellos estaban esperando. Ahora la Biblia, como yo les dije, menciona mucho un tiempo que lo vamos a ver aquí. Miren, para nosotros poder saber cuándo terminaba la dispersión del pueblo santo, la Biblia nos da mucha referencia con respecto al tiempo. Dice aquí, en Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Aquí hay un poder que se le llama el cuerno pequeño, que pensaría en cambiar los tiempos, que son la profecía, y también la ley de Dios. Recordemos que Elías lo que hace es a que guarden los mandamientos de Dios, pero este poder va en contra de los mandamientos de Dios y piensa en cambiar la ley de Dios. Y dice que iban a hacer entonces, que iba a quebrantar a los santos, pero que iban a ser entregados en sus manos hasta tiempo y medio tiempo. También nosotros podemos encontrar ese tiempo en Apocalipsis 12:6. Dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Pero David le dice, bueno, pero ahí no dice tiempo y la mitad del tiempo. Bueno, pues para que ustedes sepan, el que no entiende, tiempo se refiere a un año. Tiempos en plural representan 2 años y medio tiempo representan 6 meses. Entonces, tiempo, un año, y tiempos más 2 años son 3 años y medio tiempo son 3 años y medio. Ahora, aquí dice 1260 días, si usted calcula 3 años y medio, lo multiplica por 30, que es lo que tiene el mes bíblico, son 1260 días, que son 3 años y medio. Apocalipsis 13:5, hablando del mismo cuerno pequeño, pero ahora es identificado como una bestia, dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. 42 meses también equivale a 3 años y medio. Bien, entonces es el mismo tiempo, pero fíjense que por qué es que Elías es representado por este remanente. Dice Santiago 5:17 que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Es el mismo tiempo. Entonces, por eso nosotros entendemos que el remanente que surgió de ese gran chasco representa a Elías. Ahora, vamos a ver un testimonio de la experiencia de lo inesperado. Este es un testimonio que dio uno que estuvo presente en el gran chasco, y vamos a ver qué dice aquí. Dice, nuestras más caras esperanzas y expectativas quedaron destrozadas, y se apoderó de nosotros un ansia de llorar como yo nunca había experimentado antes. Parecía que la pérdida de todos los amigos terrenales no podía compararse a este dolor. Lloramos y lloramos hasta que amaneció. Era lo que estaban haciendo los apóstoles, ¿verdad? Cuando Jesús murió, llorando y triste. Dice, reflexionaba en mi corazón diciendo, mi experiencia adventista ha sido la más rica y brillante de toda mi experiencia cristiana. Era dulce en su boca, ¿verdad? La predicación. Dice él que mi experiencia adventista, oiga, una cosa, aquí no está hablando de la iglesia adventista del séptimo día. Ahora, ellos utilizan la palabra adventista porque en ese tiempo estaban esperando el advenimiento de Jesús. Entonces, a ellos se les llamaban los adventistas, pero no los adventistas del séptimo día, para que tengamos claro. Mi experiencia adventista ha sido la más rica y brillante de toda mi experiencia cristiana. Si esto ha resultado un fracaso, que fue amargo la experiencia, ¿qué valor tenía el resto de mi experiencia cristiana? La Biblia ha demostrado ser un fracaso. ¿Será que no hay Dios, ni cielo, ni una ciudad con una casa de oro, ni paraíso? ¿Será que todo esto es una fábula ingeniosamente concebida? ¿Será que nuestras más caras esperanzas y expectativas de estas cosas carecen de realidad?
Si todas nuestras esperanzas más queridas se habían perdido, por cierto, teníamos algo por lo cual entristecernos y llorar. Y como dije, lloramos hasta que amaneció. Y esto lo escribió en su manuscrito en la página 588 de Irán Epson, que es uno de los pioneros. Pero vamos a ver también el testimonio de Ellen White, de cómo ellos debían entenderlo. Recordemos que cuando yo le puse cómo debían los discípulos entender lo que había pasado con Jesús, ¿verdad? Que ellos quedaron chasqueados. Jesús les dijo que ellos eran, ¿cómo le dijo él? Insensatos de corazón para entender lo que los profetas habían escrito. Y dijo, comenzando desde Moisés y todo. Bueno, entonces vamos a ver qué nos dice Ellen White aquí acerca de cómo ellos debían entenderlo. Ella da un testimonio de cómo ella quedó porque ella participó en el movimiento. Dice, quedamos chasqueados, pero no descorazonados. Resolvimos evitar toda murmuración en la experiencia crucial con que el Señor eliminaba de nosotros las escorias y nos afinaba como oro en el crisol. Decidimos someternos pacientemente al proceso de purificación que Dios consideraba necesario para nosotros y guardar como paciente esperanza que el Señor viniese a redimir a sus probados fieles. O sea, ellos estaban esperando la redención igual que los discípulos. Entonces ellos entendieron que ellos estaban siendo en ese proceso purificados, como dice el libro de Daniel, dice, muchos serán limpiados, purificados, ¿verdad? Entonces, estábamos firmes en la creencia de que la predicación del tiempo señalado era de Dios. Fue esto lo que movió a muchos a ¿qué? A escudriñar diligentemente la Biblia, con lo cual descubrieron en ella verdades no advertidas por ellos hasta entonces. O sea, ellos no habían escudriñado bien la palabra de Dios. Entonces, después que se chasquean, entonces ahora vamos a ver qué fue lo que pasó. Y ahora van a escudriñar la escritura a ver qué fue lo que pasó. Nuestra desilusión no fue tan grande como la de los primeros discípulos. Cuando el Hijo del Hombre entró triunfante a Jerusalén, ellos esperaban que fuese coronado rey. Sin embargo, a los pocos días, estos mismos discípulos vieron que su amado maestro, acerca de quien ellos creían que iba a reinar sobre el trono de David, estaba pendiente de la cruz, por encima de los fariseos que lo escarnecían y denostaban. Sus elevadas esperanzas quedaron chasqueadas y los envolvieron las tinieblas de la muerte. Sin embargo, Cristo fue fiel a sus promesas. O sea, lo mismo que pasó con los discípulos que quedaron chasqueados, Jesús vino y sacó un remanente de Israel para fundar su iglesia, ¿sí o no? Entonces, ese remanente que Jesús sacó de ahí quedaron chasqueados. Pero ahora ellos estudian las escrituras, Jesús se la abre, le explica, y entonces ellos entienden y siguen adelante. Bueno, por lo mismo pasó con el movimiento adventista, como vimos que ellos le llamaban. Ahora, ¿qué era lo que las escrituras declaraban que ellos no habían entendido? Dice aquí que en Hebreos 8:2, él, hablando de Jesús, es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea, Jesús ahora es ministro de un santuario. Ellos estaban predicando que el santuario iba a ser purificado, según la profecía de Daniel, pero ellos entendían que el santuario era la tierra. Si la tierra era el santuario, Jesús tenía que purificarla, tenía entonces Jesús que venir para purificar la tierra. Entonces ellos están entendiendo que Cristo viene en su segunda venida a purificar la tierra, pero habían obviado que las escrituras dicen que Jesús es ministro del santuario del verdadero que está en el cielo, no en la tierra. Si el santuario está en el cielo, ¿dónde debía ser la purificación? En el cielo, no en la tierra. Ahora Hebreos 9, de 1 al 3 dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Yo me voy a detener aquí, porque es importante cuando nosotros leemos, que nosotros nos fijemos a veces en palabritas. Ahí dice, ahora bien, aún en el primer pacto. Ese aún en el primer pacto quiere decir que el segundo pacto también tiene un santuario. Porque ahí dice, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario. Quiere decir que el segundo pacto también tiene un santuario. Pues el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo.
Entonces en Hebreos 9, del 6 al 8 dice, así dispuestas esta cosa, hablando del santuario, en la primera parte, que es el lugar santo, del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo entra el sumo sacerdote una vez al año, llevando la sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. El Espíritu Santo da a entender con esto que aún no se había abierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. Entonces, quiere decir que hasta 1844 Jesucristo estuvo ¿dónde? En el lugar santo. Y ahora la purificación del santuario, cumpliendo con los 2300 tardes y mañanas, entonces se iba a cumplir donde Jesús iba a entrar entonces a ministrar en el lugar santísimo. Ahora, nosotros podemos entender que cuando Jesús pasa entonces del lugar santo al lugar santísimo, va a empezar el juicio. Como vimos que Elías debe predicar el evangelio a toda la nación, tribu, lengua y pueblo, pero dice temer a Dios y adorarlo, ¿verdad? Porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces Elías debe predicar esto a toda nación, tribu, lengua y pueblo, que el juicio ha llegado. ¿Y qué debemos hacer? Guardar su mandamiento. ¿Por qué? ¿Por qué hay que guardar los mandamientos? Porque vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, Apocalipsis 11, 18 y 19 dice, las naciones se airaron y tu ira ha venido el tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Cuando llega el tiempo de juzgar, miren lo que dice aquí, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Entonces, dentro del arca estaba la tabla de los 10 mandamientos. Quiere decir que cuando empieza el juicio, entonces, va a ser basado a lo que está dentro del arca, que son las tablas de los 10 mandamientos. Ahora, que el remanente tiene una característica para que usted pueda identificarlo. Apocalipsis 12, 13, 14 y 17 dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Recordemos que ya hablamos de eso. Entonces el dragón se llenó de ira. Fíjense que el remanente sale después de este tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto, que es el remanente de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Si usted está buscando un remanente, tiene que tener estas 2 características. Deben guardar los mandamientos y deben tener el testimonio de Jesús. Puedes encontrar alguna denominación que guarde los mandamientos, pero no tiene el testimonio de Jesús. Entonces te dice, bueno, esta guarda los mandamientos, pero no tiene el testimonio de Jesús. Esa no es la característica que me da la Biblia. Usted puede encontrar una denominación que no guarda los mandamientos, pero dice tener el don de profecía. Porque la Apocalipsis 9:10 dice que el don, que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y usted va a encontrar muchos que dicen, el profeta fulano, pero no guarda los mandamientos. Quiere decir que esta no es el remanente de Dios entonces. ¿Por qué? Porque no cumple con las 2 características. Ahora, la pregunta que yo le voy a hacer a usted, ¿a quién usted va a servir? ¿A Dios o a los Baales? Como dijo Elías, ustedes han abandonado los mandamientos de Dios. ¿Y hasta cuándo usted va a claudicar entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle, y si es Baal, seguir en pos de él. Miren lo que dice Pablo en Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Si nosotros obedecemos a cualquier persona que nos dice a nosotros, mira, tú no tienes que guardar los mandamientos, no, tú estás siguiendo a eso, tú vas a obedecer entonces la enseñanza de él. Entonces tú te vas a apartar y vas a ser desobediente. Entonces, ¿a quién tú vas a servir? Vas a servir a él. Te vas a hacer esclavo del pecado. Entonces, dice Pablo aquí entonces, que usted se hace siervo de quien usted se somete.
a quien usted se somete, usted a ese le sirve. Entonces, si nosotros nos llevamos, bueno, mi papá, bueno, yo me crié en tal iglesia, yo de aquí no me salgo. Aunque yo vea que la Biblia me da una presentación clara, yo de aquí no me salgo, aquí yo me crié. Entonces usted no está sirviendo entonces a Dios, usted está sirviendo entonces a ese a quien está usted obedeciendo. Entonces el llamado es que nosotros seamos obedientes a la palabra de Dios, como Elías quería que el pueblo de Dios se volviera a los mandamientos de Dios. Y este remanente representa a ese Elías que debe ir a todo el mundo para predicar el evangelio eterno. Que Dios no le bendiga. Amén.